su participación a todos. Hoy vamos a hablar un poco del tema de Rewind. Vamos a ver, sí, que acerca de los túneles de vientos, a través de flujo computacional, calcular un túnel de viento, calcular los efectos de viento de una estructura. Recordemos que un túnel de viento es un equipo utilizado, un túnel de viento físico, sí, es un equipo que usamos para simular las condiciones de vuelo, de las condiciones de resistencia de los elementos frente a las acciones del viento, sí, medir la aerodinámica, en el análisis estructural, sobre todo hablamos de la resistencia y la estabilidad de estructuras, para identificar cuáles son las áreas pueden ser más propensas a fallar bajo ciertas condiciones de viento. ¿Sí? Esto nos permite mejorar nuestro diseño, sobre todo desde la percepción arquitectónica. Nosotros los ingenieros estructurales podemos generar estructuras que cumplan, que resistan, que no se deformen, pero uno de los mejores usos que tienen esos túneles de viento es desde la arquitectura, que permite hacer cualquier tipo de modificación previa que disminuya esos efectos de viento que vamos a tener, ¿sí? Para que nosotros realmente, para hacer un túnel de viento, no podemos predecir como tal cuál va a ser la dirección del viento, que es un poco aleatorio, pero sí tenemos ciertos indicios de cuáles son las corrientes de viento mundiales. Usualmente usamos nuestros túneles de viento teniendo en cuenta ese tipo de estadística, ese tipo de información, ¿sí? Para el día de hoy, es una estructura aquí propuesta. Vamos a ver aquí sin resultados, ¿sí? Sin cargas. Es una estructura, ¿sí? Aporticada. Y recuerden que desde RF podemos generar nuestros casos de carga teniendo en cuenta el viento. Podemos generarlos a través de la S7. En este caso hemos generado un viento a 0 grados, a 90 grados, a 180 grados, a 170 grados. Eso los podemos generar automáticamente. Y podemos darle el número de grados, el número de pasos que nosotros queramos, ¿sí? Entonces aquí en configuración de análisis de viento, podemos configurar, aquí le damos nuestra densidad del viento, el tipo de flujo, la viscosidad cinemática. Usualmente esos valores suelen ser bastante estables, varía un poco dependiendo de la zona donde estemos, ¿sí? La densidad de la malla de volumen de elementos finitos. Nuestros cálculos de viento a través de elementos finitos lo hacemos con elementos volumétricos, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con esta densidad que le damos, porque tiene un costo computacional bastante alto. Saludo también al ingeniero Víctor López Gutiérrez, nos está escuchando el día de hoy, ¿sí? Entonces seguimos aquí viendo. Pues todo esto lo estamos haciendo a través de RFEM. Hoy vamos a trabajar con dos programas. Con RFEM 6, que es nuestro programa base y cálculo de análisis estructural, y con RWIN, que es nuestro modelador de túnel de viento. Entonces estamos hablando que esos túneles de viento los construíamos para simular nuestras condiciones, sobre todo las condiciones de servicio, a las cuales van a estar sometidos nuestros edificios. Esos túneles de viento son bastante complejos, bastante costosos, hay que construir una escala, sí, a escala real, pues no escala real, sino escalados de estructuras reales, tener en cuenta el entorno y demás. Suelen ser procesos que llevan bastante tiempo y tienen un costo bastante alto, ¿sí? Entonces nosotros aquí tenemos acciones de carga, generamos una acción de carga de viento, que es donde vamos a poner nuestras cargas, ¿sí? Podemos generar nuestros perfiles de viento, podemos generarlo de manera manual o a través de una norma. En este caso lo estamos haciendo a través de la norma AC7-2016, pero siempre tenemos la opción de crearlo con valores de tabla, ¿sí? Y generar manualmente nuestro perfil de viento de acuerdo con las normas vigentes nacionales que tengamos cada uno de nosotros, ¿sí? Él generó aquí automáticamente con el AC7, generó el perfil para cierta altura. En nuestro simulador de viento, si vamos aquí a edición, aquí es donde podemos configurar cuál queremos que sea el paso de los grados. Nosotros dijimos que tenemos cada 90 grados, ¿sí?
Vamos a darle un ángulo inicial, podríamos arrancar con 5, 10, 15, 20 grados, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo final? Y decirle cómo llegue de este 0 a este 360. En este caso le estamos diciendo, quiero que llegue con un paso de 90 grados. Es por eso que no está creando aquí dentro de mis casos de carga un viento a 0 grados, un viento a 90 grados, a 180 grados y a 270 grados. Desde RFEN como tal, sin necesidad de usar el rewind, podemos ver nuestros resultados de viento. Podemos ver aquí el viento a 0 grados, podemos ver los resultados. Aquí estamos viendo cómo el viento se está cargando a 0 grados. Si ustedes pueden ver, aquí él simula un túnel de viento. Podemos ver a los 90 grados. A 180 grados. En una estructura que es aquí realmente uniforme, que es simétrica en ambas direcciones, pues podríamos incluso simplemente para hacer un ahorro computacional, calcularlo solamente desde dos ángulos. Pero ustedes aquí tienen todas las opciones para generar este tipo de situaciones. Aquí estamos viendo los esfuerzos dentro de nuestras zonas, superficies, dentro de nuestras barras. Podríamos también ver las deformaciones. ¿Sí? Ya con esto, como tal, podríamos hacer una pequeña simulación de nuestras fuerzas de viento y generar un diseño. Una de las fortalezas más grandes de este software y de este enfoque es que podemos realmente tener un comportamiento más específico para estructuras que no son típicas. Recuerden que la mayoría de fórmulas y ecuaciones para el cálculo de viento se basan en estructuras tradicionales, cubiertas planas, cubiertas en dos direcciones. Pero aquí tenemos una geometría bastante precisa. Sin embargo, si queremos tener más información, como la velocidad del viento, la presión del viento y demás, ahí es cuando vamos a necesitar usar nuestro RWIN. Dentro de cálculo le vamos a decir abrir en RWIN. En RWIN solo podemos abrir una de las cuatro direcciones que estamos calculando. Tendríamos, si quisiéramos calcular los cuatro en RWIN, ver los efectos de cada uno, tendríamos que abrirlo en cuatro modelos diferentes. En este caso vamos a abrirlo a 0 grados. Si tenemos instalado nuestro programa, él va a abrir automáticamente. Esperamos un momento mientras nos carga. Una cosa a tener en cuenta es que una vez que nosotros hacemos el cálculo y lo mandamos a RWIN, nuestro RFEM va a quedar trabajando, va a quedar quedando como que no responde. Entonces no nos vayamos a asustar, no vayamos a pensar que tenemos que cerrar. Incluso a mí me pasó la primera vez que lo usé, yo me asusté que eso no respondía y cancelé todo. Sin embargo, no es necesario realmente. ¿Sí? Porque él siempre va a estar trabajando de esta manera, siempre va a estar no respondiendo, por decirlo así, mientras hagamos el paso a RFM. ¿Qué es lo que pasa? A RWIN. RWIN está usando nuestro mismo modelo y simplemente lo está abriendo desde su editor. Entonces, este modelo va a quedar imposibilitado, al igual que el uso de RFM. Cuando estamos trabajando en cuando hacemos esta exportación, tenemos que tener en cuenta que nuestro modelo va a quedar inutilizado. En el momento, mientras logro cambiar de pantalla aquí nuestro modelo. Por ahora, ingenieros, ¿cómo van? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todo? Vemos que han llegado más asistentes. Se nos pueden, si quieren presentar, si nos quieren comentar cuál es su nombre, de dónde vienen, ¿sí? Cuál es su profesión. Pues sería un gusto poder conocerlos más a fondo. Esperemos un poco mientras aquí responde. Usualmente es más rápido. Debe ser un problema de mi computador, de mi máquina. No es tanto un problema de RWIN. Está un poco trabado.
Entonces, tengamos presente una cosa. Cuando hacemos un modelo de túnel de viento y tenemos unos elementos finitos volumétricos, tenemos que ser muy cuidadosos con el porcentaje que vamos a darle para la elaboración de estos elementos. Ese porcentaje que vimos ahora es como el cambio que hay entre una zona y otra. A medida que él se acerque más a la estructura, va a ser un enmallado de elementos finitos más fino. Entonces, el cambio que hay entre una zona y otra depende principalmente de este enmallado. Como ustedes pueden ver, aquí exportamos nuestro elemento. Aquí tenemos las presiones. Tenemos las presiones sobre nuestra estructura. Lo recomendable es que siempre mandamos aquí a los parámetros de simulación, es siempre tener un enmallado suave, un enmallado que no nos quite mucho cálculo computacional para hacer una primera corrida, en lo que veamos dónde están las presiones, dónde están las succiones, y vamos a tener una idea general de nuestro proyecto. Vemos dónde hay concentraciones de velocidad, dónde tenemos sí cómo es el perfil, el comportamiento del viento, antes de ya ponernos a hacer un enmallado más fino, que sería para una entrega final, para un proyecto final, ya para determinar precisamente cuáles son las condiciones de nuestra estructura. Sí, lo que les decía, hoy el computador está un poco cansado el viernes por la tarde, ya toda la semana trabajando el pobre y quiere decir que está cansado, que se demora un poco más. Vamos a esperarlo, vamos a ser pacientes. Entonces, fíjense, aquí tenemos una densidad de malla de 10%, ¿sí? Un cambio de 10% entre zona y zona. Podríamos incrementarlo, eso nos daría resultados más precisos. Sin embargo, eso también implicaría un mayor costo computacional. Esta velocidad del viento es la misma velocidad del viento con la que venimos trabajando desde RFEM. Estos son datos exportados que él hace directamente, ¿sí? Ponemos el tipo de flujo que queremos, si es un flujo estático, un flujo, ¿sí? Transient flow. También tenemos una opción que es manejar las turbulencias, pero esas turbulencias son realmente turbulencias locales. Recuerden que cuando la turbulencia general, la turbulencia generada por el suelo, por la zona, ya está incluida dentro del perfil que el ACE nos manda. Entonces, en este caso, esas turbulencias serían una turbulencia adicional del 1%, de 2%, ya depende el nivel de intensidad. Para ese tipo de criterio de cómo decidir, cómo colocar esto, ya necesitaríamos estudiar un poco más a fondo la teoría de las turbulencias locales en los cálculos de túnel de viento. Entonces ahora, ¿qué nos da el rewind que no veamos directamente en el RFEM? Por un lado tenemos gráficamente las presiones. Si ustedes se fijan, este modelo está suavizado de cierta manera de lo que es el modelo de RFEM original. Nosotros podemos decirle que hasta cierto punto haga un modelo más sencillo. Por ejemplo, si tuviéramos una IP en estas vigas, nosotros podemos decirle, hey, no tome la IP, tome un rectángulo del ancho del ala y de la altura del alma y modélelo de esa manera. Porque quizá a nosotros no nos interesa realmente ver cuál es el efecto del viento dentro del ala de la IP. ¿Sí? En la mayoría de los casos, el cálculo de viento suele ser un cálculo general, un cálculo global, no un cálculo local. No vemos el efecto del viento sobre el ala, el efecto del viento sobre el perno. Podemos hacerlo realmente si queremos, podemos estudiarlo, pero para un cálculo global se nos volvería un modelo muy, muy complicado de leer. Aquí podemos ver, como les decía, las zonas de mayor presión, la división de colores, nos ayuda a entender el modelo rápidamente, tiene un costo cognitivo bastante bajo, ¿sí? Es fácil para nosotros entender qué es lo que está pasando. Podemos ver que debido a la geometría de nuestra carpa, tenemos bajas presiones de viento en el centro, vamos a tener una presión alta de frente cuando llega el viento. Recuerden que estamos analizando el túnel de viento como si llegara en esta dirección. Aquí el rewind nos muestra cuál es la dirección de flujo. Ese tamaño lo pone automático, que es el tamaño del túnel de viento, y nosotros podemos realmente modificarlo. Sin embargo, tengan presente que los resultados van a variar de acuerdo con el tamaño del túnel de viento.
Nos preguntan, ¿los mostrados son los efectos sobre la piel de la estructura y automáticamente lo manda a los elementos de la estructura? Sí, señor. Aquí podemos ver, por ejemplo, la fuerza sobre los miembros. Antes estábamos viendo la presión sobre la estructura, la presión sobre las superficies, y aquí podemos ver cómo eso se traslada a la fuerza. Igualmente, en RWIN, la idea no es tanto analizar la fuerza interna, porque ya después de terminar este análisis, podemos pasar nuevamente a RFEM y allá estudiar los elementos estructurales como tal. Sí, en RWIN se trata más de estudiar el global de la estructura. ¿Sí? Podemos ver la presión de la superficie en función del coeficiente CP. Y lo que estamos hablando, nosotros podemos ajustar el tamaño de este túnel de viento de acuerdo a lo que nos plazca, pero tenemos que tener mucho cuidado que lo hagamos con un criterio seleccionado, con un criterio fundamentado, porque el tamaño de nuestro túnel de viento tiene unas medidas, unas relaciones entre el tamaño de la sutura y lo que es en el túnel para que los resultados sean confiables. Las superficies no son solo, de hecho las superficies también las estamos diseñando en RFEM. En este caso, esas son superficies que fueron diseñadas cuya forma fue encontrada con un cálculo interno de RFEM. ¿Sí? En este caso, las superficies hacen parte de la estructura, pero también podríamos tener superficies de transmisión de carga que fueran únicamente con el fin de transmitir la fuerza a los elementos estructurales. Podemos tener cualquiera de los dos. Podemos ver los campos de presión. Sí, es posible simular ráfagas. En este momento no tengo claro el procedimiento. Antonio, te lo quedo debiendo. El próximo seminario que hagamos, lo hacemos muy seguido. Te muestro cómo simulamos las ráfagas. Entonces, por ahora les voy a mostrar lo que estamos viendo, los campos de presión. Estos campos de presión los podemos ver a través de planos móviles que podemos desplazar a lo largo de la estructura. Estos planos pueden ser en diferentes direcciones. Pueden ser a lo largo del eje X, como en nuestro caso. Vamos a ver cómo, ¿sí ven? Podemos ver puntualmente dónde están las concentraciones. Podemos verlo en un plano perpendicular al eje Z, paralelo al eje Y, por ejemplo, al plano XY. Otra cosa interesante es que nosotros podemos obviar las aberturas. Nosotros le decimos al programa que cuál es el grado de sensibilidad que queremos tener con las aberturas para obviarlas. En el caso de aberturas muy pequeñas que no queremos un cálculo preciso de cada abertura del edificio, él hace un modelo, sí, él hace un modelo simplificado de nuestra estructura. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo cambian las presiones alrededor de la columna. Cómo pasamos de presiones altas en el frente allá unas succiones en el otro lado de nuestra estructura. Podemos ver los campos de velocidad. Entonces, ¿qué nos permite ver RWIN por encima de RFEM? Este tipo de cosas, las concentraciones de presiones, podemos ver los campos de velocidad, podemos ver cómo varía la velocidad, por ejemplo, a diferentes alturas. Vemos que azul es bajas velocidades, rojo oscuro es una velocidad alta. Vemos dónde se están concentrando las velocidades. Aquí podemos ver que a lo largo del pasillo principal, por ejemplo, aquí debido a la abertura tendríamos una alta velocidad. Y como detrás de la columna bajaría la velocidad del viento. Como a nivel de suelo va bajando y a medida que va subiendo va incrementando. Lo cual se acuda al perfil que nosotros le pusimos según el AS7.
Uno de los componentes más interesantes son las streamlines. Las streamlines nos permiten hacer una simulación del desplazamiento de las partículas en el aire. Quiere decir, cómo son los flujos de viento a través de nuestra estructura. En este caso estamos viendo cómo es la trayectoria de las partículas de viento. Vemos cómo el viento viene, incrementa su velocidad en los vórtices, ¿sí? Va aumentando la velocidad, va esquivando, por decirlo de alguna manera, nuestra estructura, donde se concentran mayores velocidades, donde se concentran menores velocidades. Podemos incluso verlo de una manera animada, que nos permita ayudar a entender cómo es el comportamiento. En este caso podríamos llamar la atención aquí del calculista, donde tenemos mayores velocidades, donde vamos a tener mayor influencia, donde por ejemplo nuestra carpa va a necesitar que tengamos unos buenos detalles no estructurales de cómo ajustarla a la estructura principal. ¿Sí? Y aquí, lo que les comentaba, las fuerzas internas. Podemos ver el cambio de fuerzas, el cambio de esfuerzos. Por ejemplo, esta columna central, los efectos que tendría en ambas direcciones, un pandeo doble, un pandeo en dos direcciones, ¿sí? Nos permite estudiar todo ese tipo de comportamientos. Sin embargo, eso todavía se puede poner más interesante. Una de las grandes desventajas de hacer un túnel de viento es que solemos modelar no solamente los edificios, sino modelamos todas las estructuras alrededor para ver los pasillos de velocidad, para ver cómo se concentra debido a la vecindad que tiene, o donde realmente no vamos a tener que estudiar los efectos del viento porque tenemos un elemento que está tapando por completo. Él nos permite, ¿sí?, insertar modelos dentro de nuestro modelo. Podríamos insertarle otro modelo de RFEM, podríamos insertarle un punto STL, que son los archivos que se usan para la impresión digital, o podemos insertarle un IFC, que tengamos el modelo en Revit, queramos exportar todo el terreno, queremos exportar los vecinos, los árboles y demás. En este caso, por ejemplo, vamos a importar un archivo .stl. Vamos a buscar nuestro archivo. Nos preguntan, ¿este modelo puede interpretar presiones de viento interiores? Sí, depende, pero tendríamos que modelar la situación. En este caso, tendríamos que modelar los objetos interiores sobre los cuales queremos ver las presiones interiores, ¿sí? Modelar los objetos. Podríamos incluso modelar la mampostería, podríamos modelar si tengo un podio en ese lugar, ver cuáles son las presiones sobre esos objetos. Sin embargo, en ese caso, tendríamos que cambiar, pasar que este fuera el objeto secundario y el objeto primario, el objeto que vamos a poner acá. Como pueden ver, vamos a ver cómo afecta, por ejemplo, si tuviéramos una casa aquí al frente, interrumpiendo el flujo, interrumpiendo nuestro flujo. Así como metimos esta casa, podríamos meter cualquier cantidad. Entonces dice, bueno, vamos a decirle que ajuste automáticamente. Nos está diciendo que como metimos un objeto nuevo, las dimensiones de mi túnel de viento ya no son las ideales. Entonces, él las recalculó. Si ve bien, ya no está tan al frente. Habíamos puesto nuestro edificio muy al frente del túnel de viento y eso nos iba a llevar a resultados erróneos. Entonces él nos dijo, si quiere yo lo ajusto automáticamente según las reglas internas que yo tengo de
acuerdo con el área, de acuerdo con el volumen. Vamos a decirle que calcule nuevamente. Y vamos a ver cuáles son los diferentes cambios que vamos a tener. Entonces, ingenieros, ¿de qué se trata esto? No se trata únicamente de reemplazar un túnel de viento físico. Aunque tenemos la capacidad, en muchos casos, de tener situaciones incluso más precisas, este programa realmente ha sido medido, ha sido calibrado con túneles de viento reales. Pero no se trata únicamente de reemplazarlo. En el caso de un proyecto muy grande que ustedes quieran tener doble check, pues es importante, sí, hacerlo aquí y hacerlo allá. Para proyectos medianos, para los proyectos, sí, nos permite tener una situación real menos costosa, ¿sí? Por lo que cuesta solamente hacer un túnel de viento físico, ustedes pueden comprar la licencia perpetua del programa de Rewin, incluso por menos. También en el caso de que queramos usar ambas, podemos calibrar bien nuestro modelo, calibrar bien nuestras situaciones y ya realizar el túnel de viento con la situación casi real, casi de diseño, y ver si todavía existen algún tipo de incongruencias. Nos permite también hacer un análisis rápido para los elementos no estructurales, para el predimensionamiento en el caso del arquitecto. Este programa funciona independiente de RFEN 6. Si ustedes únicamente quieren trabajar de manera arquitectónica, quieren ver los efectos, quieren ver las velocidades, las concentraciones, no les interesa tanto el cálculo, también podrían usar únicamente RWin. Otra ventaja es que ustedes pueden exportar desde cualquier software de cálculo, pueden exportar un IFC y traerlo a RWin para hacer el cálculo respectivo. Lo único que no hay es la integración doble. Con RWin tenemos la integración doble con RFEM, o sea, RFEM manda a RWin y RWin devuelve a RFEM. ¿Sí? Con otros software de cálculo quizás no sería posible. Entonces, fíjense, ya tenemos nuestros resultados. En este caso, los vectores de velocidad. Vemos cómo bajan las velocidades una vez se enfrentan a nuestro obstáculo. Ya vamos a tener, por ejemplo, que en este pasillo vamos a tener velocidades más bajas que, por ejemplo, si estuviéramos en este pasillo al frente. ¿Sí ven? Tenemos el efecto de los obstáculos sobre nuestra estructura principal. Aquí lo podemos ver de una manera más clara. Vamos a interrumpir el flujo debido a nuestro obstáculo. Hoy día, con toda la metodología BIM, es muy común que cuando tenemos un proyecto, lo tengamos en Revit o en cualquier otro programa de modelamiento, toda nuestra geometría, todas nuestras vecindades. Ustedes pueden imaginar que pues, todo lo que podemos analizar teniendo en cuenta todos los edificios cercanos. Aquí podemos ver un efecto interesante, podemos ver el cambio de dirección en la velocidad, cómo se concentran en unas zonas. Aquí podríamos tener una especie de pequeño torbellino. Podemos ver los campos de velocidad, no solamente los vectores. Bueno, en un momento, ingenieros, voy a poner a cargar el portátil que me está descargando. Y él una vez nos dice que termina, nos dice quiere volver a RFEM, que llevamos los resultados a RFEM para que usted termine su cálculo, o quiere terminar de revisar dentro de RWin las situaciones del proyecto. En este caso vamos a decirle que no me lo mande todavía para RFEM, yo quiero seguir calculándolo, quiero seguirlo viendo. Entonces mira, aquí vemos, ahorita estamos viendo los vectores, ahora lo vemos como campos. Aquí estamos viendo como aquí los pasillos externos en alta velocidad, al no tener ningún tipo de obstáculo, como alrededor de nuestro objeto que
¿sí? Cómo está bloqueando la velocidad y cómo esto va a cambiar los efectos sobre esa estructura. Entonces ya el análisis de viento que habíamos hecho inicialmente o que hacíamos de manera teórica en los diferentes programas de cálculo es inexacto, incluso puede llegar a ser demasiado conservador o por el contrario, en el caso de cualquier situación particular de aumento de velocidad debido a un área más pequeña, recuerden que los flujos, el viento es un fluido también, y cuando tenemos una menor área aumentamos la presión. Esta última explicación se observa que pueden sumarse o restarse las presiones o succiones a las presiones interiores para el diseño de la piel. ¿No? Me preguntan por interno. Exactamente. Aquí podríamos tener el efecto de nuestro entorno en la estructura. Podríamos justificar un cálculo menor a las presiones hechas con el modelo simplificado debido a los efectos de nuestro entorno. Eso pasa muy seguido, por ejemplo, cuando tenemos un edificio. Estamos calculando un edificio por viento, y no queremos ponerle el perfil de viento completo. Y decimos, ¿por qué no queremos ponérselo? No, porque es que el edificio a la derecha tiene un edificio de 10 pisos pegado al lado que no va a dejar que le caiga ningún tipo de viento. Bueno, sí, lo podemos justificar de esta manera. Me gusta mucho ver las streamlines, ver cómo es el efecto del flujo. A veces con los campos y los vectores quizás no es tan claro, donde vamos a tener alguna concentración del viento, donde podemos tener algún efecto adverso. ¿Sí? Animadamente lo podemos ver también. Podemos después grabar un video si queremos hacer una presentación para nuestros clientes, si queremos explicarle, el arquitecto le quiere explicar al ingeniero algún problema que vio, o viceversa, el ingeniero quiere decirle al arquitecto, mire, tengo una pequeña observación, siento que en estos apartamentos que tenemos aquí destapados en estos últimos pisos, debido a la geometría vamos a tener una velocidad muy alta, lo cual puede generar un problema de servicio para nuestros clientes. El programa realmente es un programa único en el mercado. Es uno de los últimos desarrollos en Dual, en Alemania. Y está disponible para nosotros. Y como les decía, no necesariamente tiene que ser con el Reference 6. Puede trabajar con otro software de cálculo. O incluso con ningún software de cálculo en el caso que ustedes simplemente quieran hacer observaciones generales y no de resistencia. Podemos insertarle modelos de más archivos, no necesariamente un solo modelo. ¿Sí? Aquí podríamos decir que vamos a tener vamos a ver en nuestra casita, no la despreciemos. Y le pedimos que haga un ajuste automático en nuestro túnel de viento. Pueden ver, ahora queda mucho más grande, teniendo en cuenta toda nuestra nueva volumetría. Vamos a calcularlo y esta vez vamos a decirle sí, esta vez quiero irme directamente a RFM. Entonces, realmente conseguir ese tipo de información es muy sencillo. La mayoría de proyectos modernos y los proyectos grandes hoy día tenemos una modelación bastante exacta del terreno, tenemos una modelación, como decía, incluso de los árboles. Tenemos que modelar los edificios cercanos, sobre todo cuando tenemos edificios altos y tenemos diferentes tipos de alturas, se nos pueden generar diferentes efectos de presiones inesperadas. Como les decía, a veces podemos ser demasiado conservadores con nuestros perfiles de viento sin tener en cuenta los obstáculos que existen de una manera permanente, ¿sí? Es el caso de un edificio. Y en muchos casos podríamos pecar de ser demasiado laxos
no tener en cuenta los vórtices y diferentes problemas que pueden suceder de manera local. Yo incluso recuerdo, no sé si ustedes alguna vez escucharon del problema del edificio del Citibank en New York. ¿Alguno conoce la historia? No, la historia del Citibank, del edificio del Citibank, fue un edificio que se hizo en Nueva York y se había calculado para viento, obviamente, en las dos direcciones principales. Y fue un ingeniero de mucha trayectoria que simplemente a ojo llegó y dijo, como ese edificio tiene un problema y tiene una inestabilidad, calcúlelo con el viento a a tal ángulo, y llevaron el edificio a túnel de viento, lo probaron y efectivamente tenía un problema de inestabilidad. A 45 grados que era que pegaba, el edificio se comportaba de manera inestable y tocó parar la inauguración, tocó hacer un recálculo, eh, modificar la estructura, arreglarla, justo a unos días, a unos meses de ser iniciada. Todo ese tipo de problemas en el pasado eran muy grandes porque no teníamos la capacidad de cálculo para, no teníamos la capacidad de cálculo para hacer este tipo de cosas. Este programa de Rewind realmente hoy día es una realidad gracias a todo el avance computacional que tenemos. Hablar de 64 gigas de RAM hace 20 años era un sueño, incluso hace 30 años, creo que Bill Gates decía que con 100 megabytes no necesitaba nada más para almacenar nada más. Hoy día nuestros celulares tienen más de 128 gigas de memoria. Entonces, hoy día con nuestros avances tecnológicos podemos evitar todo ese tipo de problemas. Este programa, como les decía, realmente es único en el mercado. Nos preguntan, Tony, si podemos simular viento dentro de una superficie cerrada, dentro de un ducto. La respuesta es que sí. Al igual que un túnel de viento real, podemos aplicar ese túnel de viento a cualquier tipo de estructura. Recuerda que con el RFEM podemos modelar barras, podemos modelar superficies y también podemos modelar sólidos. Entonces podemos crear nuestro modelo de RFEM y luego llevarlo a RWIN, ¿sí? Ya sería de nosotros crear un perfil de viento acorde. En el caso de un ducto, sería un perfil de viento constante, no sería un perfil de viento variante en altura, porque sería una situación muy particular. En un ducto no tenemos una variación de altura importante, tenemos una presión sobre todo nuestro elemento. Vamos a decirle que sí, que cerramos el RWIN y él nos va a llevar directamente a RFEM. Ya nuestro RFEM va a tener una modificación en las presiones. Él va a traer toda la información directamente desde nuestro RWIN. ¿Sí ven? Entonces ya nuestras presiones no son las presiones que teníamos antes, son presiones que están interrumpidas debido a los efectos que nosotros calculamos dentro de RWIN. Una de las cosas más interesantes de RFEM, y ya salimos un poco de RWIN y volvemos a RFEM, no solo es pues gráficamente todo lo que nos deja ver cómo nos podemos estudiar el comportamiento de nuestros elementos internos, podemos ver sus deformaciones, podemos ver sí, sino es la creación automática de informes. Podemos llevar todo ese tipo de imágenes que nosotros creamos, podemos llevarlas a un informe automático. A ver, lo voy a mostrar aquí. Y decirle, vamos a crear un informe con toda esta información. Vamos a decirle toda la información inicial, las secciones, los modelos, las cargas de viento, simulación de viento, los factores, ¿sí? Los perfiles de viento. Podemos todo incluirlo dentro de un informe automático. Este informe automático es completamente personalizable, con los logos de su compañía, con su nombre de personal. Ustedes pueden crear portadas, pueden mezclarlo junto con otros PDFs, pueden incluso editarlo,
pueden ustedes ponerle texto, crear diferentes capítulos dentro del informe, no únicamente la información automática que nos crea el programa. Vamos a ver nuestro informe actual cómo está. Y lo mejor es que lo pueden guardar como plantillas para usarlos después. Si usted, por ejemplo, está acostumbrado a hacer análisis de viento, pues miren, les crea a ustedes unas memorias de cálculo de este análisis estructural, con su contenido, las secciones que utilizaron, todas las tablas, todos los esfuerzos internos. Aquí podemos ver los esfuerzos en apoyo debido al viento en una dirección, debido al viento en otra dirección. Toda la información que generamos y él la va a poner automáticamente. Nosotros podemos decidir si queremos que muestre la portada, que muestre el encabezado, si no queremos que muestre el encabezado. También podemos personalizar ese encabezado. Este encabezado, como les decía, es totalmente personalizable. Podemos usar nuestros propios logos, nuestra propia información. Que yo tengo el logo de Dula Latinoamérica, sí, pero aquí ustedes podrían poner, por ejemplo, ingeniero Nicolás Moreno. Entonces aquí ya en este encabezado me va a poner mi nombre, yo podría buscar un logo, mi logo personal, y me va a cambiar este logo acá. Podemos poner el formato. Y no solo eso, podemos insertar una imagen desde archivo, podemos insertar textos en formato, podemos texto enriquecido, insertar otro PDF. Usted me va a decir, no, pues está muy bonito el informe, pero yo quiero ver los gráficos. Ah, listo, por supuesto. Es tan sencillo como esto. Vamos a decir, yo quiero ver un gráfico, quiero ver la deformada debido al viento a 0 grados. Para yo incluirlo en mi informe, es tan fácil como decirle, archivo, imprimir gráfico en el informe. Él nos va a preguntar cómo lo queremos ver, que ocupe el espacio en la ventana, nos lo va a mandar con sus parámetros, ¿sí? Bueno, mejor como la vista en pantalla. O ustedes pueden decir a cierta escala, o definir ustedes nuevamente el área en el gráfico. Podemos personalizar el nombre. Deformaciones globales U, carga en la dirección astrométrica. Eso a mí no me dice nada. Podemos nosotros cambiar el nombre, ¿sí? E incluir lo que nosotros creamos que es necesario. Incluso que podemos generar imágenes 3D en PDF. En este momento no lo vamos a generar porque ya vimos que el computador está un poco cansado. No lo cansemos más. Pero imágenes 3D que puedan ser desplazadas y revisadas desde un computador para mayor información de nuestros clientes y a quien quiera que nosotros le pasemos esta información. Podemos incluir los perfiles de viento. Vamos aquí a editar. Si este perfil de viento le puedo decir, no, yo quiero incluir este perfil de viento dentro de mi informe. Sí, yo quiero que aparezca ahí. Quiero que aparezcan las fuerzas internas que yo calculé. Listo. Vamos a decirle que incluya también nuestras fuerzas internas. Y lo mejor es que si ustedes modifican de alguna manera este modelo, si ustedes le cambian una columna, si ustedes le cambian una carga de viento, pero ustedes ya incluyeron esa carga de viento dentro del modelo, el gráfico simplemente se va a actualizar. Y él mismo lo va a incluir dentro del capítulo correspondiente. Aquí tenemos asistente para cargas, simulaciones de viento. Esta fue la simulación de viento que hizo, según el ACE 7. Y aquí vemos los perfiles. Sin embargo, si yo quisiera moverlo del lugar, sería solamente como arrastrar y lo reubico nuevamente. Aquí vemos los esfuerzos internos. ¿Sí? Esto que nos permite generar informes rápidamente que nos van a ahorrar tiempo para nosotros, para nuestro trabajo. Recuerden que el bien más preciado y el más escaso de todos es el tiempo. Y usualmente lo que más necesitamos nosotros es tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para pensar mejor un proyecto, para hacer un mejor análisis. Tiempo para descansar, para pasar rato en familia. ¿Sí? Dejemos que sea el computador quien trabaje. Dejemos que sea el computador quien haga todo ese trabajo pesado
de copiar, pegar tablas. Ustedes han visto en Word, eso se convierte en una locura cuando nosotros queremos incluir imágenes, queremos incluir tablas. Aquí tenemos todo automáticamente. A lo mejor podemos guardar esa configuración y usarla nuevamente en otro proyecto. Sí, ¿qué preguntas puede llegar a tener un revisor del proyecto cuando tiene absolutamente toda la información acá? Información de materiales, información de secciones. Sí, pared delgada, cuál es el material que usó. Aquí tenemos los materiales, elástico lineal. Ah, listo, usó elástico lineal. Si usamos un modelo plástico, también aparecería acá. Si quisiéramos incluir cuáles son las gráficas de ese modelo elastoplástico, también las podemos incluir. De hecho, tenemos un seminario muy interesante aquí en Dulo Latinoamérica sobre cálculo plástico. Se los recomiendo mucho, lo busquen, se inscriban. Es realmente un placer ese seminario. Pueden asistir, es totalmente gratuito. Vemos cuáles fueron las superficies, cuál es un tipo de membrana cuadrangular, cuál es el tipo de material, cuáles son los nudos. Y esa es solamente la información básica que yo puse. Podría haber puesto los parámetros, podría haber puesto, sí, la fuerza en todas las barras si yo quisiera. Entonces, ingenieros, como pueden ver, de una manera muy completa, no solamente podemos hacer un análisis general, un análisis básico, sino que podemos entrar a detalle, podemos ofrecerle a nuestros clientes un mapa de velocidades para que tomen mejores decisiones, para que nosotros tomemos mejores decisiones. Esto ya es ingeniería de alto nivel. Y lo mejor, que quien está haciendo el trabajo pesado es el computador, no nosotros. No nos desgastamos con modelos matemáticos, con reglas de cálculo, con nada por el estilo. Tenemos toda la información a nuestra mano. Entonces, ingenieros, ¿qué comentarios tienen? Los escucho, los leo. ¿Qué dudas tienen? Si no sé la respuesta, prometo conseguirla para la próxima, no se preocupen. Podemos volver a ver el seminario y la próxima responderles si hay algo que no sepa yo decirles. ¿Qué les parece este software? ¿Les parece interesante? ¿Creen que podría llegar a ser útil para sus cálculos, para sus oficinas? Yo realmente creo que cosas como estas no están en el mercado ofrecidas todos los días. ¿Se puede adquirir únicamente Revit? Sí, señor. Es posible adquirir la licencia de Revit por separado. No es necesario tener la RFM. ¿Cuál será la diferencia entre Revit 2 Basic y el Pro? Creo que no está por ahí mi compañero asesor de ventas para que te dé, pero en la página de Revit tenemos una comparación, un listado de cuáles son las componentes que tiene así cada uno, un checklist en el que podemos ver cuáles son las diferentes especialidades de cada uno. Sin embargo, dada la cercanía de precios que hay, yo realmente recomendaría la versión Pro. Ya un vendedor me puede ayudar quizá que se contacte contigo y te dé una información más especializada. Me dice yo, muy bueno software, ¿podría explicar un poco al respecto a qué se basa en idealización partiendo mecánica de fluidos? Uy, esa petición está muy buena, sin embargo se nos sale un poco del alcance y se nos vuelve un poco denso el seminario si entramos en la mecánica de fluidos a nivel específico. Sin embargo, con mucho gusto te puedo pasar unos artículos directamente de nuestra página para que veas ahí en detalle y resuelvas esa duda. ¿Sí? Sería muy útil, Salvador nos dice que sería muy útil para calcular el efecto del viento en silos, en batería o grupos de tanques. Por supuesto, sobre todo me gusta mucho el tema del grupo de tanques, porque podemos ver no solamente el comportamiento de tanque a tanque, sino el comportamiento como grupo. Podemos ver el efecto de los carriles de viento que se van a formar entre nuestros tanques. ¿Puedes dar un aproximado de precios? Antonio, yo creo que te van a contratar por privado y te van a dar esa información. Yo me encargo de hablarles a ustedes, de mostrarlos, de enamorarlos del software, pero ya cuestiones de precios creo que sí los manejarán los vendedores por privado. Dale, con mucho gusto. Ingenieros, ¿qué les pareció este seminario? Espero les haya gustado. Espero sientan interés por nuestro software. Realmente
como les decía, es algo único en el mercado. Y espero saber más de ustedes, espero que nos contacten y podemos trabajar juntos. Una de las ventajas de comprar nuestras licencias no es que no solamente está en una licencia perpetua, sino que ustedes acceden a 3 años de asesoría permanente con proyectos reales. Estamos nosotros todos los días, un grupo de ingenieros listos para atender sus dudas, para ayudarlos con sus modelos, para revisar cuál es el problema, para que discutamos juntos cómo modelarlo. Dice Salvador, que no conoce otro software que haga este tipo de análisis. Salvador, la verdad es porque no lo hay. Sí. Entonces, ingenieros, muchísimas gracias por su atención. Han sido un grupo muy participativo. Nos pregunta si Antonio se puede adquirir licencia para el proyecto. No, Antonio, se puede adquirir la licencia en general. Sin embargo, vas a ver que con estos precios realmente vale la pena adquirirla de manera perpetua. Pregunta Gonzalo Sosa. Al inicio dijo que cada caso de viento se tiene que abrir en RFN en modelos por separado y no en uno solo. Podría emplear eso ya que un mismo modelo debería tener todos los casos para el diseño. Sí, Gonzalo, tienes razón. Quizás no fui lo suficientemente claro. Lo que hay que abrir es un modelo diferente de RWin. Entonces, no tuviste que al principio hicimos la exportación del caso de 0 grados. Hicimos el análisis, revisamos todo y nos volvimos a RFN. Pero el RFN todavía tiene aquí todos nuestros casos de carga. Entonces yo podría ahora coger y exportar el de 90 grados, trabajarlo en el RWin y devolverme acá. Todos dentro del mismo modelo de RFM. Los modelos diferentes van a ser los de RWin, porque cada modelo de RWin es un cálculo de viento por separado. ¿Sí? Pero como pudiste ver, cuando hacíamos nuestro modelo de RWin, nuestro RFM quedaba paralizado, porque está trabajando directamente sobre él. Listo, Gonzalo. Esa me alegra respondió tu pregunta. Ingenieros, ¿alguna otra duda? Dale, Antonio, con muchísimo gusto, para eso estamos. Espero tenerlos pronto. Yo todas las semanas también hago un seminario de análisis modal espectral que nos divertimos mucho también dándolo. Espero verlos también en este seminario para que hablemos de dinámica,